Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 resuena nuestra voz, amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Amén, 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 resuena nuestra voz, amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Amén, 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 resuena nuestra voz, amén dirán los fieles. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Amén, 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 resuena nuestra voz, amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con salterio y arpa, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion, aleluya. Cantan alabanza. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con salterio y arpa, cantan alabanzas. Aleluya, los hijos de Sion alaban su nombre con danza, cantan alabanzas. Aleluya, 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 amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén. Los hijos
hijos de Sión se gozan en su rey, alaban con panderos y danzas, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sión alaban su nombre con panderos y danzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 amén. Amén. Los hijos de Sión se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con panderos y danzas, cantan alabanzas. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer Barquisimeto en Venezuela. Tengo 45 años y la intención de esta grabación es contarles cómo el Señor me llamó a servirle, cómo abrió mis ojos a la luz de su amor. Tenía alrededor de 8 o 9 años. Era una niña cuando mis padres llegaron al Señor. De allí en adelante comencé a recibir instrucción de la palabra de Dios por medio de mis padres, de las predicaciones acá en la iglesia, y también asistí a las clases bíblicas que las teníamos semanales, y allí pues entonces fui conociendo la palabra del Señor. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, me aparté del Señor. Tomé decisiones equivocadas, mi vida se basó en el error o era errática a medida que avanzaba. Sin embargo, no despertaba, seguía en una vida de pecado, en la abominación que trae el mundo. En el 2019, en abril del 2019, sufrí una pérdida familiar, la cual me hizo sentir muy mal, me hizo
pensar en muchas cosas. Sentí que mi vida caía por un precipicio y que no tenía fondo, no terminaba de caer. Me diagnosticaron depresión por duelo. Pasé un tiempo bien complicado a nivel sentimental, espiritual, porque todo era muy confuso. Sentía que estaba enferma, tenía síntomas de todo. Sin embargo, iba al médico y no tenía nada, o sea, médicamente no tenía nada. Solamente eran síntomas que presentaba en mi mente o era ese proceso que estaba viviendo en ese momento y mi cuerpo pensaba que estaba enfermo. En realidad no lo estaba. Pasaron unos meses y comencé a sentir la inquietud de volver a asistir a la iglesia como visita los domingos en la mañana. Comencé a venir a asistir con mis 2 hijos y ocasionalmente mi esposo me acompañaba. Y yo sentía sentada allí que cada predicación, cada alabanza, cada oración era el Señor hablándome, era que eso era para mí, era lo que yo sentía. Pero yo me resistía y pensaba, no puede ser. Y el enemigo pues siempre poniendo en mi mente que no, pues que eso no era para mí, que iba a ser yo aquí, cómo iba a cambiar mi vida, o sea, iba a dejar todo, mis amistades, iba a cambiar la forma de vestir, que me iba a ver fea o que tal vez me iban a rechazar, y todo eso me hacía pensar. Un día, fue un domingo en la mañana, estando sentada escuchando la predicación, al final un joven se pasa adelante y expresa su deseo de reconciliarse con el Señor. Y estábamos todos de pie orando y yo sentía una voz, alguien que me decía, tienes que pasar. Todo mi cuerpo comenzó a temblar, desde los pies, las manos, todo, no podía controlarlo y el llanto tampoco lo podía controlar. Y entonces era eso, yo me resistí por unos momentos y al final cedí y pasé. Ese mismo día me reconcilié con el Señor. Mi vida comenzó a cambiar. Sentí la paz que necesitaba en ese momento. Vine rendida, sin fuerzas, y Él me dio fuerzas nuevas. Y como dice la palabra, muchos son los males del justo, mas de todo ellos los librará Jehová. Tenía unos meses asistiendo a la iglesia, ya me había reconciliado con el Señor, hacía alrededor de 3 meses. Y un domingo también hubo una predicación donde el Señor nos hablaba de las enfermedades hereditarias, ¿verdad? Que son espíritus que están de generación en generación en las familias. Se arraigan de alguna manera hasta que llega el momento donde un miembro de la familia tiene que pararse ante el enemigo y hacerle frente y decirle hasta ahí llega tu reinado, ¿verdad? En esta familia. Y al final nuestro pastor hace un llamado para
si había alguno presente que tuviera en su familia esta experiencia, esta experiencia de enfermedades generacionales. Y era ese mi caso. En mi familia, por parte de padre, siempre ha habido ese espíritu de enfermedad llamado hipertensión. Lo sufrieron mis abuelos, lo sufrieron mis padres, mis tíos, y la mayoría de los fallecimientos en esta familia ha sido por problemas del corazón e hipertensión. Yo misma fui diagnosticada a los 25 años con hipertensión arterial. Años más tarde, haciéndome estudios, diferentes tipos de estudios, porque los médicos no hallaban cuál era el origen de esa enfermedad en mí, porque comencé a padecerla desde muy joven y ellos no se explicaban el por qué. Ese día tomé la decisión de pararme por mi familia y yo pasé adelante y tomé esa decisión de creer, de creer que el Señor iba a hacer la obra en mí y en mi familia, porque ya eran varias generaciones, ¿verdad?, con este padecimiento. Ese día oraron por mí en representación de mi familia y yo creí desde ese momento que el Señor me había liberado de ese espíritu. De eso han pasado unos 18 meses más o menos y yo siento que fui liberada en ese momento de ese espíritu de hipertensión. No necesité más medicamentos y para la gloria del Señor yo estoy sana. Con todo esto puedo concluir que la mejor decisión que he tomado es seguir y servir al Señor. Él sanó mi cuerpo, me libró de mis angustias y llenó mi vida de paz. Mi sugerencia para todo el que escuche este testimonio es que si escucharas la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Obediencia Perfecta, parte 5. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Un privilegio estar con ustedes en esta oportunidad, pues para expresar esas palabras, esas promesas que Dios dio y son firmes y verdaderas, con el fin de que cada uno de nosotros nos aseguremos de alcanzar aquello que Dios ya de por sí nos ha dado para nuestra salvación primeramente, para tener esa vida eterna, tener el Espíritu Santo y verdaderamente nosotros estar seguros en Él. Porque precisamente ese es el propósito principal por el cual Dios nos ha dado todas aquellas promesas. No para que vivamos con las bendiciones de Dios aquí en la tierra, que Dios nos da bendiciones aquí en la tierra, pero recuerde, además de eso, hay algo mayor, mucho mayor, que es lo que deberíamos estar ocupándonos mayormente, que es nuestra salvación, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, mantenernos firmes en las cosas que Dios nos ha dicho para no fallar contra Dios y eso nos lleve a nosotros a sufrir las consecuencias. No porque Dios nos vaya a castigar y que venga el castigo, el juicio divino sobre nosotros, no. Realmente uno siembra o uno cosecha lo que siembra. Y cuando usted y yo hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice, entonces prácticamente nos exponemos voluntariamente a el mal y a la desgracia para nuestras vidas. Porque si hacemos lo correcto y agradamos al Señor, Dios está con nosotros. Y Dios nos va
y Dios nos ayuda en todas las cosas. Pero si Dios no está con nosotros porque lo hemos dejado, recuerden, no es Dios que deja al hombre, sino el hombre que deja a Dios. Entonces, estamos desprovistos de toda la protección, o de la protección divina, de las bendiciones del Señor, y eso es perjudicial para nuestras vidas. Así que Dios verdaderamente nos ama y por eso Él nos manda a hacer lo que dice su palabra, y por sobre todo y por encima de todo, adquirir revelación sobre esa palabra que Dios nos ha dado para hacer exactamente lo que Dios espera de nosotros. Porque una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que estamos llamados a entender. Y quizás suena como un acertijo, pero realmente debemos pedir entendimiento de parte del Señor, ciencia y sabiduría para hacer exactamente lo que Dios espera de nosotros. Porque unos son nuestros pensamientos y otros son los pensamientos de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, esto es muy, pero que muy importante, como dice la Escritura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra, es a la palabra de Dios. Estar atentos a las palabras de Dios, a las promesas de Dios, porque cumplimiento tienen. Y debemos asegurarnos de ser participantes de aquellas promesas y sobre todo con las que tienen que ver con la seguridad de nuestra alma. Así que bueno, sin más preámbulo, quisiera que aprovecháramos el tiempo y abramos Segunda de Corintios, el capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los primeros versículos. Seguimos con el tema obediencia perfecta. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, ciertamente no somos dignos, Señor, de tan gran favor que tú has hecho para con nosotros, Señor, y hacernos participantes, Señor, de aquellas grandiosas promesas, Señor, que tú nos has dado a través de tu palabra, Señor. Tus palabras son firmes, son verdaderas, Señor. Padre Celestial, es un gran privilegio para nosotros, Señor, que tú nos hayas dado esta oportunidad, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor, y Padre Celestial, aprovechar aquellas oportunidades que tú nos das cada día, Señor, para hacer lo correcto y serte agradable, Señor, porque ese verdaderamente es el todo del hombre, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes lo que nos conviene, Señor. Tú sabes hacia dónde debemos ir, Señor. Tú sabes lo que depara el futuro, Señor. Y Padre Celestial, por eso necesitamos de tu guianza. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de que tú, Señor, seas nuestra guía, Señor, revelándote a nuestros corazones, Señor, diciéndonos qué hacer y qué no debemos hacer, Señor. Padre Celestial, creemos, Señor,
Estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios, Señor, que vive con su pueblo y está en su pueblo, Padre Celestial. Te vemos cada día, Señor, en nuestras vidas, ayudándonos, Señor, acordándote de nosotros que somos polvo, Señor, porque ciertamente, Señor, vana es la ayuda del hombre, Señor. Siempre necesitamos de ti, Señor, para todas las cosas, Señor, como el aire que respiramos, Señor. Padre Celestial, tú eres nuestro sustento, Señor. Tú eres nuestra ayuda, Señor. Tú estás con los que nos ayudan, Señor. Padre Celestial, síguenos bendiciendo y ayudando, Señor. Padre Celestial, y que nosotros sigamos haciéndonos de esta promesa, Señor. Padre Celestial, de tal manera, Señor, que no nos pase desapercibido, Señor, y seamos participantes de aquella obra tan grandiosa, Señor, que está a punto, Señor, de manifestarse a plenitud en tus hijos, Señor. Porque estamos nuevamente, Señor, enfrentando, Señor, un reto, Señor. Un reto, Señor, que va a dar lugar a la manifestación de los hijos de Dios, Señor. Padre Celestial, y estamos ante la antesala de eso, Señor. Tú estás preparando a tu pueblo. Tú estás llamando a tu pueblo a la oración, Señor, para prepararnos para la hora que vendrá, Señor. Así como tú, Señor, dándonos ese ejemplo, oraste antes de la hora final, Señor, cuando por tu muerte, Señor, ibas, Señor, a pagar, Señor, los pecados, por los pecados nuestros, Señor, y luego ser glorificados, Señor, para levantarnos, Señor, a nosotros, Señor, con esa gloria con que tú te levantaste, Señor, de entre los muertos, Señor. Este es el momento y esta es la hora apremiante, Señor, en la cual debemos orar, Señor. Orar porque, Padre Celestial, para la hora que hemos de enfrentar, Señor, será un reto, Señor. Padre Celestial, un reto, Señor, que va, Señor, a manifestar, Señor, lo que hay dentro de nosotros, Señor. Padre Celestial, lo que sea que haya dentro, Señor. Y Padre Celestial, dentro de nosotros estamos creyendo que está tu Espíritu, Señor. Y eso es lo que va a salir, Señor, y va a ser para la gloria y honra de tu nombre, Señor, antes de irnos de este mundo, Señor, y entrar en el venidero, Señor. Esperamos ese momento, Señor, y esperamos, Señor, hacer exactamente lo que tú quieres y lo que tú esperas de nosotros, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Aviva tu obra en medio de tu pueblo, Señor, y en medio de los tiempos, hazla conocer, Señor. Glorifícate, Padre Celestial. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, Señor. Sé tú hablando y no yo, Señor. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor. Padre Celestial, para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Bueno, continuamos con el tema, ya lo habíamos mencionado. Obediencia perfecta. Recuerden, Pablo empieza hablando de su actitud hacia el pueblo del Señor y qué es lo que está dispuesto a hacer por la causa del Señor y en favor del pueblo del Señor. Recuerden que la causa del Señor es para bien del pueblo del Señor. Y como en alguna otra escritura dice, prácticamente predicando, instando, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, nosotros ya conocemos o estamos llamados a conocer la verdad de Dios y tener una experiencia personal con Dios por medio de su palabra. Su palabra es la que nos guía a Él, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dice qué hacer conforme a su palabra, para que al nosotros hacerlo, de esta manera podamos allegarnos a Dios. Porque la palabra de Dios es el mapa
que nos guía a Dios. Y este mapa no puede ser leído y entendido por cualquiera, sino por aquel que el Espíritu de Dios se revela. Y el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a entender este mapa y nos indica a dónde ir, qué hacer y cómo hacer para tener un encuentro personal con el Señor. Recuerden, esta caminata no va a ser de provecho para su vida como cristiano si usted no tiene experiencia, si usted no tiene experiencias con el Señor. No me refiero a una solamente. Por supuesto, siempre hay una que marca y es como que el inicio, pero ese es el inicio de muchas experiencias que estamos llamados a tener con el Señor cada día. Entonces, en este caso, debemos tener esas experiencias con el Señor. Aunque no le podemos ver, le podemos sentir. Así que, en este caso, tenemos que tener esta experiencia con el Señor, porque recuerden que estamos sirviéndole a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Nuestro Dios vive con su pueblo, vive en su pueblo. Y verdaderamente, esta es la comunión que Dios espera tener con los suyos, con los que le creen de veras y toman su palabra y la ponen por obra. Porque de esta manera nosotros vamos a también a llevarlos a esta experiencia. Pero tenemos que primero tener nosotros nuestra experiencia con el Señor para llevar a otros a tener esa experiencia verdaderamente con el Señor. Porque si no la hemos tenido, no sabremos cómo guiar a otros a esa experiencia. A que, digamos, tengan esa comunión. Digo comunión como una manera de explicar esa relación íntima que estamos llamados a tener día a día con nuestro Dios. En la oración, en la meditación, al escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son aquellas cosas que el Señor mismo ha prometido para nosotros, y de esta manera nosotros sabemos lo que Él quiere, lo que Él piensa. Cuando Dios nos revela su palabra y Él está allí con nosotros. Entonces, como si estuviéramos viendo al invisible, debemos vivir cada día y debemos de llevar a esa misma experiencia a la gente, al pueblo del Señor, a que cada individuo tenga esa experiencia. Pablo tenía esa experiencia con el Señor. Pablo sabía, Pablo tenía esa experiencia con el Señor. Pablo sabía lo que era tener una comunión con el Señor y de qué manera podemos nosotros acercarnos a Dios. Por lo tanto, él de una u otra manera estaba, digámoslo así, estaba sumamente interesado, aunque siempre más interesado está Dios, pero en realidad es lo mismo, porque los intereses de Dios, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios y esa cercanía con Dios, lo que Dios desea es nuestro deseo también. Entonces, cuando nosotros decimos yo deseo que Él llegue a los caminos del Señor, ese es el deseo de Dios plasmado en nuestros corazones. Ese es el amor de Dios en nosotros para las vidas que todavía no se han allegado al Señor y para los que se han allegado al Señor, porque el amor de Dios es para todo y Él se manifiesta a través de nosotros. Entonces Pablo estaba con esa insistencia y él decía, esto yo estoy dispuesto a hacer y hasta qué punto estoy dispuesto a hacer para que ustedes verdaderamente lo hagan bien. Algunos piensan
que lo que hacemos lo hacemos en la carne, que somos nosotros los que queremos hacer esto y que nosotros lo hacemos por nuestra sabiduría y por nuestra fuerza y por esto, pero no es así. Porque ahí es donde él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque aunque en realidad nosotros, digámoslo así, como él lo dijo, andamos en la carne, nosotros comemos, bebemos, nos reímos, lloramos y hacemos lo que todo el mundo hace, me refiero en la humanidad. Nosotros no obramos según la carne. O sea, no hacemos las cosas porque a nosotros nos parece o porque nosotros queremos que sea así. No, es porque es el deseo de Dios en nuestros corazones llevándonos a hacer la obra de Dios para bien de otros. Estamos llamados a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y cualquier cosa que hagamos o digamos, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y Pablo verdaderamente estaba siendo movido por el amor de Dios. No por capricho de él, sino por amor de Dios. Para instar al pueblo, para forzar al pueblo a entrar a la presencia del Señor, haciendo las cosas correctamente. Porque la única manera de entrar en la presencia del Señor y estar allí y sentir la presencia del Señor en nuestras vidas es haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué él decía allá al final? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo es esto? Nosotros estamos llamados a llevar a toda persona a Cristo. Ahora, no que toda persona va a llegar a Cristo, pero estamos llamados a llevarlos, a hablarles, decirles, demostrar, no por nuestra propia cuenta. Recuerde que todo esto tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Como dice la Escritura, para que veamos esto y que remache bien este punto, porque puede parecer que somos nosotros, y no es así, pues, no es así. Dice en creo que es Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones son, para empezar, 9 dones espirituales, lo que dice 1 Corintios 12, que están a la disposición del pueblo del Señor para bien de los demás. Así que son los poderes de Dios para ayudar a los demás, para atraerlos a Cristo, para ayudarles en la carrera que tenemos por delante, porque de repente en la carrera que tenemos por delante nos enfermamos, entonces necesitamos ese don de sanidad del Señor. De repente en la carrera que andamos podríamos, si no vigilamos, confundirnos, entonces para eso está la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, para encaminarnos correctamente y sepamos lo que debemos hacer y todas estas cosas. Entonces, y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea que si alguno habla, o sea nosotros, debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Conforme a lo que Dios quiere que se diga y conforme a su palabra. De esa manera estaremos seguros que es Dios. Porque Dios siempre, lo que Él habla es conforme a su palabra. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, si vamos a hacer algo para Dios, entonces debe ser conforme al poder, la facultad, la unción que Dios nos da para hacerlo. O sea, sin la unción no deberíamos hacer nada para Dios, sin la unción. Por eso debemos orar primero,
antes de hacer algo para Dios, para tener a disposición esa unción de parte del Señor, que es el poder que Dios nos da para hacer el trabajo que se requiere hacer, para que en verdad el propósito de Dios se cumpla. Lo que Dios quiera hacer, eso suceda. Y si eso sucede, entonces va a haber provecho, va a haber bienestar, se va a lograr el objetivo, a más de todo esto. Se va a lograr el objetivo de Dios, lo que Dios espera. Para que entonces sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que tenemos que tomar todo lo que Dios nos ha dado a nuestra disposición para traer a todos, sea los que están allá afuera y aún los hermanos que no están caminando correctamente y que se congregan con nosotros o no se congregan con nosotros, llevarlos a esa obediencia a Cristo. ¿Y de qué manera? A la manera de Dios. A la manera de Dios. Normalmente lo que nosotros usamos son las palabras para convencer a alguien y hacer que cambie el rumbo de su vida y que lo haga bien, para su bien y principalmente para la gloria de Dios. Pero a más de esto, es lo que sigue. El versículo 6, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos y hermanas, nadie dijo que este camino, o si alguien lo dijo con un engaño, porque este camino no es un camino de flores. Este es un camino duro, es un camino angosto. Es un camino que para caminarlo hay que sufrir. Y realmente, para nosotros obedecer al Señor, tenemos que padecer en nuestra carne. Ya sea que eso que Dios nos pide hacer es algo que nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque requiere esforzarnos, requiere, digamos, hacer un sacrificio para lograrlo. Pero debemos estar dispuestos a hacerlo todo por la causa del Señor. Ir en contra de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Ir en contra de lo que queremos. Ir en contra de eso. Y muchas veces repercute y nos duele, porque cuando nosotros hacemos lo correcto, aún a veces nuestros hermanos en Cristo no lo entienden y nos critican, cuando eso no debería suceder. No deberíamos murmurar el uno contra el otro, pero pasa, entonces no nos entienden y es como que si no quisieran a veces tener nada que ver con nosotros. Entonces, decisiones que tenemos que tomar no son entendidas, pero lo hacemos para agradar al Señor. Entonces, a veces se cree que es uno el que está siendo radical o el que está siendo muy ortodoxo, como esa expresión siempre se menciona por allí. Pero realmente es lo que nosotros sabemos que debemos hacer, porque Dios así nos los hizo ver. En la obediencia se sufre, como Jesús sufrió. Por lo que Él también, para obedecer,
como debe ser, Él tuvo que padecer. Él tuvo que sufrir la contradicción aún de los pecadores. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos aquí para poder entender bien esto que dice aquí. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a partir de este punto claramente para que ustedes me puedan seguir con la ayuda del Señor. Primero, para usted llevar a otro a la obediencia a Cristo, usted tiene que ser obediente. Porque si usted no es obediente, ¿cómo espera que aquel que usted trae a Cristo obedezca? Claro, nadie debe depender de usted, debe depender de Dios. Todos dependemos de Dios, todos estamos llamados a depender de Dios. Pero es el ejemplo que damos que motiva o desanima a alguien. Porque muchas veces alguien espera ver cómo nosotros le estamos sirviendo a Dios para sentir ese estímulo de parte de Dios y decir, si Él lo hizo, yo también puedo hacerlo. Pero también pasa el otro caso, que cuando ven una mala acción de un cristiano, entonces dice, yo para ser cristiano de esa manera, yo no quiero. Yo no quiero vivir como un hipócrita. Así que yo prefiero quedarme así antes que ser un hipócrita, así como aquel que estoy viendo, que dice que es cristiano y se comporta de esa manera. Ahí el desánimo. Deberíamos siempre ser ejemplo a los demás y de estímulo para que sirvan al Señor como debe ser. Pero nosotros tenemos que sufrir y padecer obedeciendo. ¿Usted cree que fue fácil para Josué y Caleb, que eran dos de los 12 espías que fueron a entrar a la tierra prometida, a inspeccionar la tierra? Ellos lo inspeccionaron y vieron que habían gigantes, que eran hombres fuertes, y ellos eran muy pequeños delante de ellos. Y eran hombres, aquellos gigantes a los cuales ellos tenían que echar de esa tierra. Y luego cuando volvieron a dar el reporte a Israel, los 10 estaban en contra de seguir adelante y tomar la tierra, porque dijeron, nosotros nos vemos como langostas delante de ellos. Nuestros hijos serán comida para ellos. Y ellos empezaron a desanimar al pueblo y decir, no vayamos. Ahora imagínense estos dos hombres como Josué y Caleb pararse en contra de esos 10 espías que estaban dando un mal reporte, que eran testigos, pero para lo malo, en vez de estar a favor de entrar, que era el mandato del Señor, entonces estaban en contra. Entonces, ir en contra de la opinión de esos 10 y que ya el pueblo estaba, al escuchar ese reporte, estaba, digamos, preocupado, estaban muy temerosos. Ir ellos dos contra toda la congregación de los hijos de Israel, prácticamente. Ellos dos. Y decir, sí, la tierra es nuestra, hay que ir por ella. Aquí están los frutos. Esta es la prueba de que la tierra que Dios prometió en verdad existe y fluye leche y miel. Esos gigantes Dios los va a entregar en nuestras manos. Dios prometió darnos la tierra. Ir en contra no fue fácil, porque seguramente la congregación quiso arremeter contra ellos por causa de que no querían ir allá. No querían, digamos, sufrir
entrando en esa tierra, o eso es lo que ellos pensaban en su mente, porque no estaban creyendo en las promesas del Señor. Pero para que estos dos hombres se pararan ahí firme no fue fácil, pero ellos lo hicieron. Ellos eran un ejemplo de estímulo para la congregación para que entraran, aunque no entraron. Pero hay quienes lo hacen mal y desaniman. Entonces, usted y yo estamos llamados a hacer esos, Josué y Caleb, esos que dicen, la tierra es nuestra. No es fácil, pero la tierra es nuestra porque Dios lo prometió. Y Dios nos dará la victoria, sea como sea, Dios nos dará la victoria porque Dios lo prometió. Entonces, si nosotros somos ese ejemplo de obediencia, habrá alguno que otro que nos verá y dirá, yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero ser como esa hermana. Él ha sufrido, ha padecido mucho, las burlas de la gente, la incomprensión, pero he visto que Dios está con él. Dios está con ella. Estamos llamados a ser ejemplos, recuerden. No es fácil, pero es necesario. Y fíjense en lo que les voy a decir, basado en la escritura de Hebreos 5. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hablando de Jesucristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjense en algo, y quizás en alguna oportunidad ya lo he mencionado. Quizás no aquí o en otro lugar. Dios creó al hombre. Y del hombre sacó la mujer para poblar la tierra a la manera de Dios. Pero el hombre no lo hizo. No hizo las cosas como Dios quiso. No lo hizo a la manera de Dios y fracasó. Adán y Eva pecaron. En el momento en que ellos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ya no estaban en calidad de hijos, vamos a decirlo así, ya no podían ser hijos de Dios en la condición en la cual estaban, porque no podían, estaban esclavos y cautivos al pecado, y lo que podían hacer era pecado, porque estaban cautivos al pecado. Pero la gracia y la misericordia de Dios se manifestó. ¿Y qué pasó? Dios, por su amor, no quiso, digamos, destruir esa primera creación y crear otra nueva, porque Dios puede hacerlo. Crear otro hombre, y sacar otra mujer, así como lo hizo con Adán, pero Dios no lo hizo. Dios, por amor, quiso rescatar lo que se había perdido y permitió que el hombre presentara un sustituto en lugar de él, porque dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu es vida y paz. Entonces, el hombre estaba destinado a morir, pero Dios le permitió un sustituto, el sacrificio de un animal, de un cordero, con el fin de que esperase la salvación del Señor. Entonces, mientras tanto, y para que la ira de Dios no caiga sobre ellos por vivir en pecado, Dios permitió un sustituto. Un sustituto es que cada vez que se pecaba, cada vez que se hacía algo en contra de lo que Dios había dicho, pecado pues. Entonces, Dios estaba dispuesto a aceptar un sustituto. Un sustituto era un animal que muriera en lugar de ese pecador. Hasta que vino Jesucristo. Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Y una vez Él se sacrificó para, una vez ese sacrificio para siempre, santificar a los santificados. O sea, para santificar a su pueblo, pues, vamos a decirlo así. Entonces, con presentarse una sola vez. Él murió por los pecadores. Él murió por los injustos. Él murió por nosotros, que estábamos en pecado, hicimos lo malo, éramos lo más vil y lo menos y lo despreciable de este mundo, pero Dios pagó esa deuda que estaba ahí pendiente, porque el sacrificio de un animal no era suficiente para pagar esa deuda, porque tenía que ser un ser humano el que muriera. Y para eso Dios se hizo hombre, para morir por nosotros y pagar esa deuda de pecado y salvarnos de la condenación, del pecado, de vivir eternamente separados de Dios. A través de la cruz, de ese sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario, vamos a decirlo de esta manera, el cielo y la tierra pudieron hacer las paces nuevamente. Se abrió un camino que no lo había para llegarnos a Dios. Dios representa el cielo, nosotros la tierra. No había una manera de conectarlos, pero la cruz hizo ese camino, produjo ese camino a través de la cruz para que nosotros nos acercáramos a Dios y tuviéramos comunión con Él. Por eso es que Dios está interesado en que usted ore, en que usted piense en Él, medite en Él, lo busque y le diga, Señor, hable usted con el Señor y pídale al Señor, muéstrame, manifiéstate a mi vida, y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Dios existe y Dios es real y lo hemos visto realmente. Yo lo estoy viendo cada vez que estamos en el culto, en los servicios, Dios se manifiesta. Así que eso fue lo que hizo el Señor. Pagó el precio por nuestra maldad, por nuestro extravío, para que nosotros fuésemos libres de culpa y nosotros nos acercáramos a Dios. Él nos dio la salvación. Ahora hay algo aquí muy tremendo. Aunque Dios dio la salvación al hombre, hizo todo lo que hizo, se despojó de su corona, se salió de su trono y bajó a la tierra y se hizo como uno de nosotros y se humilló al punto de que una condición más baja que la del hombre para poder pagar el precio. Y Él lo pagó, ya está pagado el precio. Solo Dios está esperando que usted lo acepte a Él hoy para que Él le perdone por sus pecados y usted camine ahora en obediencia a Él, hacia la salvación, hacia la vida eterna, ser lleno de su espíritu para que usted verdaderamente entre en aquella tierra que Dios ha prometido, aquel mundo que está a punto de manifestarse. Así que lo que dice la Escritura es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que fíjese, no solamente Dios nos dio la salvación, porque resulta ser que Dios dio la salvación y el hombre no quiere ser salvo. Qué tremendo eso. Lo repito, Dios nos regaló la salvación, pero nosotros no queríamos la salvación como hombre. Ni el hombre ni la mujer quería la salvación. Ahora usted dirá, ¿por qué usted dice eso? Cada vez que escuchamos predicar la palabra del Señor, usted es pecador, arrepiéntase, busque de Dios. Nosotros huíamos a eso. Nosotros no queríamos ser, como dicen la gente por allí, por burlarse, evangélico. Nosotros no queríamos abstenernos de los deseos de la carne porque queríamos vivir en esa situación. No queríamos.
No queríamos la salvación, así que Dios nos empujó, nos dio un empujón. Y Dios nos da ese empujón y por eso estamos aquí. No porque yo quería ser salvo, sino porque Dios me empujó. No soy salvo porque yo quería, sino porque Dios me empujó a hacerlo. No estoy diciendo que estoy obligado o me siento obligado a hacerlo, no. Vamos a decirlo de esta manera. Yo quería, pero no quería pagar el precio. No estaba dispuesto a pagar el precio de dejar las cosas del mundo, dejar el mundo atrás y mi forma de vida, mi antigua forma de vida. No estaba dispuesto, pero Dios me dio ese empujoncito. Ese empujón que me hizo entrar y ver y conocer que verdaderamente me estaba perdiendo lo mejor. Porque lo que ofrece el mundo es perversión, es nuestra propia destrucción, es verdaderamente perder el tiempo. Ahora me doy cuenta, porque Dios me empujó y así es como entré, por la gracia del Señor. Fue Él que nos buscó. Entonces no solamente le dio la salvación al hombre, sino que lo empuja. Y ahora, a más de esto, Él es nuestro guía. Fíjese en algo. Él pudo haber dado la salvación, como lo hizo, ir al cielo y decir, bueno, ahí está la salvación, sálvese quien pueda. Vean cómo puedan. Háganlo bien y busquen la salvación. No. Él prometió, él dijo, yo me tengo que ir, pero yo volveré a ustedes para estar no solamente con ustedes, sino en ustedes, para, en otra escritura, para guiarlos a toda verdad. Entonces, no solamente Él nos dio la salvación, sino que Él verdaderamente, Él nos guía hacia la salvación. Él está allí con nosotros cada día para llevarnos hacia lo que Él nos dio. Así que es verdaderamente sublime gracia. Por eso es que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿qué hizo? Él llegó y de paso Él nos dio un ejemplo. Antes de Él irse, Él nos dejó un ejemplo de cómo debemos nosotros vivir para acercarnos a Dios, para llegar a su presencia, porque dice que no hay otro camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino por mí. Él pagó el precio, Él estableció el camino, y Él nos empuja hacia allá, y Él es el que nos está guiando día tras día. Ahora, si esto no demuestra que Dios quiere verdaderamente salvarnos, ¿qué más? Él lo está haciendo todo. Porque cuando no queríamos, Dios nos atrajo. De alguna manera, Dios dijo, ¿te falta paz? Bueno, yo te doy paz. Yo te doy lo que tú necesitas. ¿Necesitas sanidad? Yo te doy la sanidad. ¿Necesitas provisión? Yo te doy la provisión. ¿Necesitas un milagro? Yo hago ese milagro. ¿Necesitas dirección? Yo te dirijo. Ven y sígueme. Dios usó de todo, vamos a decirlo así, Dios ha usado de muchas maneras que Él tiene en su potestad para convencernos y atraernos a Él. ¿Qué más queremos que Dios haga por nosotros? Y más sin embargo seguimos orando y diciéndole, Señor, ayúdanos. Porque verdaderamente no es fácil, pero Dios está con nosotros. Dios está con los que le obedecen. Así que fíjense en algo. Una de las cosas que hizo Jesús fue vivir como hombre, como usted y como yo, rodeado de tentaciones, sintiendo las tentaciones en su carne, como dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se vistió de carne, con la misma carne que usted como yo, vamos a decirlo de esta manera, para sentir los deseos de la carne, esas tentaciones, pero Él no pecó en ningún momento. Más bien nos enseñó cómo podemos ser librados de esa tentación, cómo ir de la tentación, cómo vencer la tentación. Porque fue tentado, vamos a decirlo así, el modelo que está plasmado en la Escritura de cómo Él fue tentado, aunque Él fue tentado en muchas ocasiones más. Con el pan, teniendo hambre, le fue dicho: si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y Él qué hizo? Él resistió la tentación con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que a usted por un bocado de comida, que a usted por un mercado o por un buen trabajo que le ofrezcan, pero a cambio tenga que dejar de congregarse, esa es una tentación, porque si usted necesita ese trabajo, si usted necesita esa provisión en los alimentos, eso vendría siendo una tentación. Pero realmente ahí es donde usted debe confiar en las promesas del Señor. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es lo que dijo el salmista: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque si usted se mantiene como un justo, parado en la palabra de Dios, entonces Dios no lo va a abandonar. Ah, pero es que yo he visto justos que mendigan pan. Dígame que es justo, si es verdaderamente justo. Porque la palabra de Dios es la verdad. Sea toda palabra de hombre mentira, mas la de Dios veraz. Si usted le está sirviendo a Dios, si usted está haciendo su voluntad, Dios va a estar con usted y Dios le va a proveer todo lo necesario. Esa debe ser su fe. Y verdaderamente Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo ha hecho con todos los que hemos experimentado la gracia del Señor, por su misericordia, por su favor. Entonces, ¿de qué vive el hombre? No del pan. Nosotros no vivimos de la comida, del arroz, de la pasta, de la comida que comemos, del trabajo que trabajamos. No, nosotros vivimos es por la palabra de Dios, porque lo que nosotros estamos disfrutando de los beneficios de Dios es por lo que Dios ya ha decretado para nosotros. Si nosotros tenemos un trabajo es porque Dios así lo dijo, así lo decretó. Quizás no escuchamos una voz que diga, dale un trabajo a mi hijo. No lo escuchamos, pero seguramente eso fue un decreto de Dios, porque nada sucede sin la permisión de Dios. Nada sucede. Así que es Dios en todo. Es Dios por su palabra, por su promesa, dándonos el trabajo, porque Él lo prometió, que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es el que pelea nuestras batallas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros no dependemos sino de Dios. No dependemos de nada sino de Dios. Por lo tanto, Jesús fue tentado. Pero Él dijo, no solo de pan vive el hombre vive de toda palabra que Dios ya ha decretado para su beneficio. Y Dios ha decretado muchas promesas para que nosotros nos beneficiemos de ellas por medio de la fe. Luego fue tentado, vamos a decirlo así, en presumir su estatus de hijo de Dios, tirándose del pináculo del templo, porque se le fue dicho, el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está.
A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tus pies no tropiecen en piedra. ¿Vamos a tentar a Dios? Porque somos hijos de Dios, nos vamos a meter en el problema. Porque somos hijos de Dios, nos vamos a meter en la tentación. No debemos tentar a Dios, porque eso es malo. Dios no puede ser tentado. Dios no tienta a nadie. Ahora, no tiente a Dios, eso le desagrada a Dios. Porque aunque usted es un hijo de Dios y Dios guarda de usted, usted no se tiene que meter en el problema. Usted no se tiene que meter en cosas que Dios no lo ha llamado, porque eso es tentar a Dios. Entonces, Jesús cada vez con el escrito está. Cada vez con el escrito está, porque Él le decía, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que verdaderamente tenemos un ejemplo verdaderamente de parte del mismo Dios hecho carne, de cómo resistir al pecado para que huya de nosotros. Resistir al diablo, dice la Biblia, y de vosotros huirá. Así que en este caso solamente debemos de seguir las pisadas que Él trazó para nosotros. Esa manera de caminar de Jesús no era para presumir algo. No, Él nunca presumió. Él simplemente hizo conforme a lo que estaba escrito para demostrar que Él era. Y lo otro, para darnos ejemplo a nosotros. Porque dice la Escritura, dice lo que dice Pedro, que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que verdaderamente tenemos esas pisadas del Maestro, del que lo hizo primero por nosotros, antes de mandarnos a nosotros. Él nos dijo, así es como se hace, así es como se debe hacer. Así que ejemplos Él nos ha dado. Hay gente que no sabe cómo acercarse a Dios. Hay gente que sabe que existe una Biblia. Hay gente que sabe que existe un Dios, pero no saben cómo acercarse a Dios. Para eso necesita un ejemplo. Y ese ejemplo estamos llamados a ser nosotros. Ahora, porque Dios, Jesucristo, mora en nuestros corazones. Para eso nosotros estamos llamados a ser como Él, porque Él es la luz del mundo. Y ahora dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él, que es la luz del mundo, ya debe estar en nuestros corazones en la forma del Espíritu Santo, para que nosotros iluminemos el camino de aquellos que no han alcanzado la salvación, de aquellos que están en oscuridad. Entonces usted y yo estamos llamados a convencer a la gente de allegarse al Señor de una manera u otra. Debemos clamar a Dios en favor de ellos, para que ellos vengan a Él y sobre todo dar ejemplo. Porque no podemos decirles hagan esto si nosotros no lo hemos hecho. Sean obedientes cuando nosotros somos desobedientes. Por lo tanto, Jesús, ¿qué dijo? Sean humildes, sean mansos, sean humildes y sean mansos. Él no solamente dijo eso, Él dijo como yo. Sean como yo, mansos y humildes de corazón. Sean como yo. Como dijo Pablo, hagan como yo hago así de Cristo. En otras palabras, o como dice la palabra, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Usted y yo, que hemos alcanzado la gracia y el favor de Dios, tenemos una gran responsabilidad, y es
de ser imitadores de Cristo, para que la gente pueda ver ese ejemplo y pueda imitar nuestra fe, que nuestra fe es la de Cristo. Porque ellos que están lejanos no ven a Cristo. Usted y yo sí lo vemos, o estamos llamados a verlo cada día. Por eso hablamos en un principio de la experiencia día tras día. Usted y yo estamos viendo, estamos llamados a ver cara a cara el rostro del Señor. Y si no lo estamos viendo es porque no estamos orando. Este es el llamado de Dios a su pueblo, oración, porque se acerca una hora, se acerca la hora del reto final. Y para estar preparados necesitamos orar. Jesús lo hizo para esa hora final en el Getsemaní. Antes de esa hora final, Él oró y le dijo a sus discípulos que lo hicieran. Ellos no lo hicieron como debieron hacerlo porque se durmieron cada vez. Y llegó un momento en que ya no era ya más tiempo de orar, era ya tiempo de accionar. Entonces, no es solo orar. Por los momentos estamos orando, pero va a llegar el momento de accionar. Pero si usted está orando en lo personal y Dios le dice a usted lo que tiene que arreglar, arréglelo. Ese es el accionar que usted tiene que hacer para seguir orando. Seguir orando, porque llegará el momento en que ya no habrá más tiempo para orar, sino para accionar. En ese entonces, el reto más fuerte era para Jesucristo, para Jesús. Y Él oró para prepararse para esa hora, siendo Dios. Un ejemplo, es un ejemplo para nosotros. Oró y verdaderamente enfrentó esa hora del reto, y Él delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Así que cumplió hasta el final, porque llegó un momento en que, bueno, y tú no eras aquel que decías y todo esto, el que iba a reconstruir el templo en 3 días y todo esto, tú no eres aquel y eso. Entonces, pero realmente Él tuvo ahí la tentación final, vamos a decirlo así, porque Él tenía el poder para ser librado de eso. Es decir, Él decía que Él tenía el poder de pedir 12 legiones de ángeles. Y si contamos que una legión es 6.000, hablando del punto de vista romano, la legión es 6.000, imagínense, 6.000 por 12. Podía pedir 6.000. O sea, Él podía pedir 12 legiones de ángeles y se le era dado. Con un solo ángel hace estrago. Imagínense, digamos, 6.000 multiplicado por 12. Así que imagínense, el poder lo tenía para librarse de esa situación, pero no. Eso era para lo cual Él había venido. Así que para lo que usted y yo hemos venido es para ser cristianos, hijos de Dios. Estamos llamados a hacer la labor que hizo Jesucristo en la tierra. Como si Dios rogase por nosotros o a través de nosotros, reconciliados con Dios. Ahora Jesucristo está llevando esa labor a través de nosotros, porque Él está morando en nosotros. Ahora, la gente nos ve a nosotros. Nosotros vemos a Dios, la gente ve a nosotros. Nosotros somos el ejemplo visible para la gente que no ve a Dios. Entonces, ¿qué están viendo de nosotros? ¿Qué es lo que están viendo? Que nos estamos amando los unos a los otros, que estamos haciendo la voluntad del Señor, que nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios. ¿Está viendo el poder de Dios manifestarse? ¿O está viendo peleas? ¿O está viendo discusiones y disensiones, que yo soy de esta iglesia y yo de aquella y eso? Pero estamos llamados a amarnos, no importando de qué iglesia seamos o de qué creencia tengamos, estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Y si Dios está con nosotros, tenemos que dar a conocer esto
tener esa evidencia de que Dios está con nosotros, que Dios está obrando en sanidad, que Dios está obrando en milagros, que Dios está hablando y está dirigiendo cada uno de nuestros pasos. Así que realmente estamos llamados verdaderamente como hijos de Dios a ser ese ejemplo. Porque hay quienes no están viendo a Dios. Están en una iglesia y no están viendo a Dios. No están viendo el rostro del Señor. Nosotros estamos llamados a ver el rostro del Señor. Y eso, cuando vemos el rostro del Señor como lo vio Moisés, Moisés no pudo ser el mismo. Moisés no pudo ser igual cuando él vio verdaderamente la presencia del Señor. Estuvo ahí en la presencia del Señor. Hasta su apariencia cambió. Su rostro era resplandeciente y él tuvo que en ese entonces ponerse un velo para que no vieran, como dice la Escritura, el fin de lo que ha de perecer. O sea, no vieran la carne, no vieran al hombre, sino que vieran a Dios. Eso fue Moisés en la presencia del Señor. Y nosotros en la presencia del Señor verdaderamente debemos experimentar un cambio. Debe haber una demostración, debe haber algo que lo manifieste, como Esteban, que su rostro, su apariencia era distinta. Así, debemos ser distintos. No forzarnos a ser distintos para ser pájaros raros. No, estamos llamados a ser verdaderos cristianos. Y si nosotros estamos viendo el rostro del Señor, eso debe ser reflejado con una vida verdaderamente transformada, con una vida con experiencias poderosas de que Dios verdaderamente está con nosotros. Y eso lo ve la gente nos ve a nosotros. Y al ver eso, ellos dicen, yo quiero también tener eso. ¿Y qué nosotros le decimos? Haga como yo. No, ahora sí lo llevamos a Cristo. De una vez le decimos, mire allá, a donde nosotros estamos viendo. Pero, ¿cuál debe ser el atractivo? Ahora, ¿cuál debe ser el punto de atracción? ¿O está siendo el punto de atracción? En realidad somos nosotros. Porque nosotros somos los que están viendo la gente. Nosotros en realidad somos esa obra maestra de Dios. Jesucristo fue la obra maestra de Dios. Es la obra maestra de Dios. Ahora nosotros somos esa obra maestra de Dios porque estamos llamados a ser como Jesucristo. Y la expectativa está sobre nosotros como hijos de Dios. Y la gente está viendo eso. Nosotros somos, digamos, esa atracción. Porque Dios está en nosotros. Es Dios a través de nosotros. La gente nos ve a nosotros, pero nosotros sabemos que es Dios. Pero tiene que haber una demostración. Entonces para eso nosotros tenemos que verdaderamente buscar al Señor en profundidad. Porque de esta manera es que la gente se va a llegar a Dios. Cuando vea verdaderamente esa demostración de que verdaderamente somos hijos de Dios. Que verdaderamente estamos viendo cara a cara al Señor porque nosotros no somos como los demás. Somos hijos de Dios. No somos como los demás, no digo eso para presumir, sino que es que somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y como hijos de Dios tiene que haber una señal. Así que, muy importante todo esto para que lo meditemos. Y la manera como ellos se van a llegar, la manera como lo vamos a convencer es que nosotros primeramente entremos. Que nosotros primeramente demostremos que verdaderamente la palabra de Dios es la verdad. Porque se ha vivificado en nosotros. Es una realidad en nosotros y tenemos la demostración visible de eso. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos una vez más, Señor. Porque tú, Señor, verdaderamente estás con nosotros, Señor. Grande es la demanda. Grande es el reto, Señor, que debemos enfrentar. Pero más grande eres tú, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Sea tú lidiar con tu pueblo. Sea tú lidiar con cada vida, Señor, que ha escuchado tu palabra, Señor. Padre Celestial, y que si hay alguno, Señor, que no ha tomado esa decisión por ti, que tome en esta hora esa decisión. Que Padre Celestial seas tú convirtiendo los corazones, Señor. Que seas tú derramando de tu espíritu, Señor, en las vidas, Señor, que se allegan a ti, Señor. Que seas tú sanando al que está enfermo. Que seas tú libertando al que está cautivo. Ayuda, Señor, al necesitado, Señor.
En tus manos nos encomendamos y te damos las gracias, Señor. Sea tu gloria manifiesta, Señor, en favor de nuestras vidas. Sea tu guarda y tu bendición con nosotros. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos a los siguientes servicios donde nuestros hermanos van a estar también trayendo la palabra del Señor para beneficio de nuestras almas. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.